Brecha ideológica. Si tú crees que la política es esto, Todos son de la mafia del poder menos usted. Pues sí, fíjese. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar. déjame decirte que no estás del todo mal. Sí, la política se ve así, pero también puede verse El así. modo guerra ha sido la herramienta de los hombres desde las cavernas. Es sacar. ¿Qué tiene que ver el temach, las girlies, el veganismo y tu amigo el que dice cosas funables con la política? Fácil, todo es parte de un mismo fenómeno, la brecha ideológica. Permítenos explicarte. ¿Has notado cómo a medida que las personas crecen se vuelven más conservadoras? Es decir, mientras los jóvenes buscan cambios sociales, se organizan y abrazan lo nuevo, las generaciones más grandes lo rechazan. El patrón, históricamente, siempre ha sido el mismo. Los jóvenes son progresistas, se acercan más a la izquierda, mientras que los adultos mayores son conservadores, se acercan más a la derecha. A esta distancia ideológica se le conoce como brecha ideológica de tipo generacional. Es decir, aquí el factor principal es la edad. ¿Pero qué pasa? Por primera vez en la historia, ese patrón se rompió. Ya no es la edad la principal responsable de esta brecha, sino el género. Así nace lo que llamamos brecha ideológica de género. En esta generación, las mujeres jóvenes son cada vez más de izquierda, mientras que los hombres son más de derecha. ¿Por qué? ¿De qué manera la derecha logró seducir a los hombres jóvenes? Aunque no se sabe a ciencia cierta, hay tres hipótesis principales: el sentimiento antifeminista, los espacios digitales y la corrección política, fenómenos sociales que la llamada derecha alternativa ha utilizado a su favor. Seguramente cada vez que se acerca la fecha del 8 de marzo escuchas los mismos comentarios. Otra vez las feminazis van a hacer sus destrozos, van a dejar un cochinero que los pobres empleados tendrán que limpiar, otra vez van a rayonear los monumentos. O tal vez en algún momento escuchaste a algún compañero del trabajo criticar a una mujer por su ascenso, diciendo que ya sabemos cómo se lo ganó. Que se generen estos contradiscursos no es nada nuevo. Lleva ocurriendo casi 200 años con cada ola del feminismo que ha experimentado el mundo. Entonces, ¿por qué toma tanta importancia ahora? En las últimas décadas, con los avances y la proliferación de los movimientos feministas en todo el mundo, también se han contagiado múltiples percepciones negativas sobre los mismos, como con el Me Too, movimiento en que millones de mujeres han denunciado sus experiencias de abuso o acoso sexual en redes sociales, sobre el cual se afirma se ha convertido en un acto de persecución y discriminación contra los hombres, hayan cometido uno de estos actos o no. De este modo, también existen otras generalizaciones que critican el movimiento de las mujeres en el sector laboral, como que ellas gozan de más derechos y oportunidades solo por ser mujeres, ante la imposición de cuotas de género o simplemente por el hecho de ser atractivas para los hombres de altos mandos. Estas percepciones se agravan con la creciente crisis laboral que se vive en México, en que el 70% de los aspirantes a empleos formales no llegarán a ser contratados. Así es como los hombres jóvenes que enfrentan situaciones de precariedad se ven más sensibles a las ideologías antifeministas, que pintan a las mujeres como las causantes de sus desgracias. Estos sujetos buscan refugio en grupos de poder o figuras influyentes de Internet que se cuelgan de sus problemas para propagar sus ideas. Una problemática que ni las instituciones educativas ni las organizaciones sociales han podido contrarrestar, teniendo como resultado que aproximadamente un 44% de los hombres se sientan discriminados ante la creciente promoción de la igualdad. Los populismos de derecha que han ido en ascenso en territorios como Estados Unidos, Europa y América Latina se basan fundamentalmente en pensamientos como el fatalismo o el resentimiento, según la autora y filósofa estadounidense Wendy Brown, haciendo que todas estas situaciones que atraviesan los individuos, quienes cada vez son menos críticos y más reaccionarios, sean terreno fértil para el crecimiento de estos discursos antifeministas. Los espacios digitales. Los espacios digitales, como las redes sociales, también son espacios de socialización, es decir, donde se aprende cómo actuar. ¿Qué pasa si en mi burbuja digital estoy expuesto solo a este tipo de contenido? Pues aprendes que esa es la forma correcta de actuar. Y aquí hay que tener cuidado. Nadie es inmune a la propaganda, y el problema de la derecha alternativa es que en un inicio no se presenta como contenido político, sino como contenido de autoayuda, tips de belleza, blogs, humor y trends que a simple vista parecen inofensivos. Tomemos como ejemplo al Temach. El Temach es un influencer mexicano que se dedica a dar tips de seducción y de amor propio, para lo que él denomina hombres de valor. Veamos un pedacito del contenido que promueve. El deporte de las morras es la jerarquía. Superior e inferior. Todo el tiempo están jerarquizando. Todo el tiempo.
Este pedo de ellas sentirse superiores o inferiores de sus amigas, si les dieron flores amarillas o no, viene de ahí. La morra, en cuanto tú llegues a darle, te va a jerarquizar y te va a poner abajo. Ajá. El problema acá es que aunque se pinte como autocuidado, vocero de los hombres ignorados, lo que hace es insertar un discurso de odio maquillado, difícil de identificar si no se cuentan con herramientas críticas para su análisis. El Temach no es el único que se aprovecha de la vulnerabilidad de los jóvenes para insertar discretamente un discurso de odio dirigido a cierta orientación política. En el mundo angloparlante, donde nace el concepto de la derecha alternativa, existen influencers como Andrew Tate o Rushdie con la misma táctica propagandística. Es tan grande este fenómeno que desde la academia se le ha nombrado manósfera. La manósfera es una colección de sitios web, blogs y foros en línea que promueven modelos tradicionales de masculinidad, misoginia y oposición al feminismo, generalmente a través de noticias falsas y discursos reaccionarios. Y no solo es el Temach. Tendencias como la energía femenina o masculina, los hombres princesos, el I'm just a girl y el conservar la energía sexual son discursos conservadores adaptados a la juventud. Imagina entonces a un niño de 14, 15 años viendo este tipo de contenido. El odio es adictivo y mezclado con la búsqueda de identidad, el anonimato y la necesidad de inclusión deja el terreno fértil para el fascismo. Y entre todo esto, ¿a qué le teme la derecha? ¿Qué se señala como agenda de izquierda? Primero hay que entender qué es la corrección política. A resumidas cuentas, nos referimos al tipo de lenguaje, políticas y medidas que se toman para evitar ofender o poner en desventaja a grupos particulares de la sociedad, especialmente aquellos que han vivido condiciones de marginación y discriminación a lo largo de su existencia. La corrección política no es nueva, aunque cada día está más latente en aquello que consumimos como el cine, la televisión y demás industrias del entretenimiento. Y esta ha tomado un rol importantísimo en los discursos de estas dos corrientes. El debate sobre las ventajas y desventajas que implica la existencia de estas agendas es sumamente complicado, pero no cabe duda que los grupos derechistas han encontrado en la corrección política a uno de sus más grandes enemigos, y una forma peyorativa de referirse a los avances de la izquierda progresista. ¿Cómo hacen esto? Básicamente su teoría es que la izquierda ha ganado una hegemonía cultural, con el ascenso de todas las corrientes progresistas como el feminismo, el orgullo LGBT, el lenguaje inclusivo, la inclusión de minorías y hasta el veganismo. Así, los grupos de derecha afirman que ahora las élites que gobiernan al mundo son de corte progresista, de izquierda, y se ha iniciado una nueva era de inquisición mediante la corrección política, en que ya no se puede tener opiniones impopulares o críticas hacia ciertos temas sin ser tachado de racista, homófobo o discriminador. Por ejemplo, el exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, calificó en 2018 a la corrección política como una nueva forma de censura perversa, que no es ejercida por el Estado, el gobierno, el partido o la Iglesia, sino por fragmentos difusos de lo que denominamos como sociedad civil. Los roles cambian. La izquierda se ha convertido en lo establecido, el status quo que busca mantener activos los privilegios actuales, mientras que la derecha se ha convertido en el movimiento revolucionario que va en contra de lo políticamente correcto, que tanto afecta ahora a los hombres comunes. De este modo es que figuras de internet que se jactan escandalosamente de sus opiniones políticamente incorrectas han resaltado entre las audiencias, pues se han vuelto las figuras que se atreven a decir aquello que los demás temen expresar. Héroes disruptivos que van en contra de las élites progres, que han comenzado a cazar a aquellos que opinen distinto, que impulsan a sus seguidores, mayormente masculinos, a retomar los antiguos estilos de vida en que los hombres eran dominantes, las figuras de autoridad que no requieren cumplir con agendas de corrección. A nivel global, de acuerdo con una investigación del Financial Times, las mujeres de esta generación son, en promedio, 30 puntos porcentuales más progresistas que los hombres. En México, sin embargo, esta brecha todavía no está tan estudiada como en otros países. ¿Y cómo se ve esta derecha en México? ¿Es igual? No. Aquí todavía no hay estadísticas que confirmen una brecha como la de España o Argentina, ni movimientos o representantes relevantes de la ultraderecha.
Principalmente porque el discurso de la derecha es más un proyecto de tradición religiosa que de masculinidades y antifeminismo. Veamos el caso de la censura a la obra de La Venida del Señor. Pero ojo, los síntomas están ahí. El Temach tiene popularidad. Las páginas antifeministas existen, por lo que es importante prestarle atención y aprender de los casos globales. Imaginar es un acto político. La derecha imagina, promete y reacciona. Y aunque sus promesas se traducen en odio, en un mundo en donde la incertidumbre reina, el odio vende. Es por eso que desde la izquierda es necesario salir de esa parálisis de la imaginación que la ha puesto en desventaja frente a la derecha.